reading from the book of Sirach. Lectura del libro del Eclesiástico. La sabiduría hace su propio elogio. Se gloría en medio de su pueblo. Abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de sus potestades. En medio de su pueblo será ensalzada y admirada en la congregación plena de los santos. Recibirá alabanzas de la muchedumbre de los escogidos y será bendita entre los benditos. Entonces el Creador del universo me ordenó. El Creador estableció mi morada. Habita en Jacob, sea Israel tu heredad. Desde el principio, antes de los siglos, me creó y no cesaré jamás. En la santa morada, en su presencia, ofrecí culto y en Sión me estableció. En la ciudad escogida me hizo descansar en Jerusalén. Reside mi poder. Eché raíces en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad, y no cesaré jamás. Verbum Domini. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Los que miran hacia el Señor refulgirán. No habrá sonrojo en su semblante. Cuando el Señor grita, el Señor lo escucha y le salva de todas sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Cuando el Señor grita, el Señor lo escucha, y en torno a Él los que le temen y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se acoge a Él. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Teman al Señor ustedes, santos suyos, que a quienes le temen no les falta nada. Los ricos quedan pobres y hambrientos, mas los que buscan al Señor de ningún bien carecen. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Cuando gritan aquellos, el Señor lo escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los que tienen roto el corazón. Él salva a los espíritus hundidos. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos hacia su clamor. El rostro
del Señor contra los malhechores, para raer de la tierra su memoria. Gusten y vean qué bueno es el Señor. A reading from the letter of Paul to the Galatians. Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Not yet of age, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como son hijos, Dios envió a sus corazones al Espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. you are sons, is the Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Spirit of his Son, Y si eres hijo, Abba. eres también heredero You're a slave, but a son. por voluntad The fact that you are a de son Dios. makes you an heir by God's design. Verbum Domini. Hail Mary, full of grace, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. The angel Gabriel was sent from God to attend En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. She was deeply troubled Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. The Lord God will give El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. He will rule over the house Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Verbum Domini.
One day, many years ago, many years, Cierto día, hace muchos años atrás, como 800 años atrás, San Francisco de Asís se encontraba en una iglesia y la iglesia estaba en ruinas. prayer there. Y mientras estaba orando, It's called the Cross of San. hizo una pausa. That was the name of the church. Había una cruz. La cruz de San Damián era el nombre de la iglesia. Cuando estaba sentado ante el Señor, Jesús le habló y Rebuild le dijo, my church. reconstruye mi iglesia. And Saint Francis, of course, Y San Francisco, por supuesto, thought inicialmente lo tomó literalmente. bricks and mortar Pe- and begged Pensó que tendría que buscar ladrillos, mortero, build this church, and rogó others he did. pidiendo fondos para poder realizar esta labor y hubo dos otras personas que lo ayudaron. Pero Dios lo estaba llamando a algo diferente, a reconstruir la iglesia, a infundir nueva vida a la iglesia, a ayudar a salvar a la iglesia. But Francis could not do Pero Francisco no podía realizar esta labor solo. Por supuesto, tendría la ayuda, la gracia de nuestro Señor Jesús, la guía del Espíritu Santo, pero necesitaba a su madre, a nuestra madre, la Madre de Dios, nuestra Santísima Madre María. churches he would rebuild. Así que una de las iglesias que él había de reconstruir era And it was there la iglesia de Nuestra Señora he knew de los Ángeles de Porciúncula. Es ahí donde conocería su misión. Es ahí donde fundó la Orden de los Frailes Menores. my brothers and sisters. Queridos hermanos, Saint Francis gives us a great example San Francisco nos da un gran y maravilloso ejemplo de cómo reedificar la iglesia. Un amor profundo, of the gospel. amor hacia Jesús, el deseo de vivir el Evangelio, el deseo de preservar y proteger a la iglesia. Y nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo. Nosotros también necesitamos a nuestra madre, porque es nuestra madre quien reza por nosotros, quien permanece a nuestro lado, intercediendo por nosotros, protegiéndonos, quien envía ángeles para que nos protejan. It is our mother whom we look to Y es nuestra madre a quien volvemos la mirada como inspiración, como ejemplo de caridad y fidelidad. courage in her. Vemos coraje en ella, virtud, Ex- extraordinary virtue. virtud extraordinaria. We need her. Así que en nuestro propio llamado la necesitamos a ella. As we know, San Francisco in his love for Jesus, se sabe que era radical en su amor por Jesús y el gran deseo de vivir el Evangelio literalmente, de hacer todo como lo hacía Jesús. this call Y cuando recibe este llamado, como mencioné anteriormente, por supuesto, él reconstruye las paredes de la iglesia de San Damiano. Había otra iglesia era de San Pedro y había otra muy the angels of Portia, vieja, muy pequeña, la de Nuestra Señora de los Ángeles de la Porciúncula. Esta pequeña capilla ya llevaba unos 200 años de existencia, remontándonos al siglo VI. Era propiedad de los benedictinos, pero se estaba desmoronando reputation of y tenía reputación de que la gente of experience tenía experiencias con la Santísima Virgen María, de sentir su amor, y a veces había personas en torno en el pueblo que reportaban escuchar a los ángeles cantar ahí. Así que San Francisco reconstruye esta iglesia reading the y cierto día se encontraba ahí leyendo el Evangelio, donde Jesús dice, cuando envía a los discípulos y dice, no lleven bastón, no lleven alimento, go out and preach. salgan y prediquen. He got the inspiration to live Y es ahí de donde recibió la inspiración de vivir la vida del Evangelio, la vida de pobreza, una vida similar al de Jesús, que no tenía dónde posar la cabeza. where Así que fue ahí mismo Franciscan order. donde ocurrió el nacimiento
de la Orden Franciscana. Y vemos que nuestra Santísima Madre siempre está ahí para las cosas más importantes de la Iglesia. Por supuesto, ella es la Madre de Dios. El templo donde Jesús yació, donde nuestro Señor Jesús, nuestro Dios Salvador, estuvo. Y también vemos que la Santísima Madre está presente en el Pentecostés, en el nacimiento de la Iglesia y en diferentes otros movimientos y grandes cosas de la Iglesia. Ella está ahí presente. Y esto es especialmente cierto con la Orden Franciscana. Ella estuvo ahí en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de la Porciúncula. Fue ahí donde los discípulos de Francisco empezaron a reunirse, construyeron unas pequeñas chozas en torno a la iglesia, y esto serviría como la casa matriz de la orden. Y ahí los frailes solían tener sus reuniones, los cuales llamamos capítulos, se reunían. Es un lugar hermoso y era tan especial que San Francisco pidió que les concedieran una indulgencia plenaria, y el Papa de aquel entonces, el Papa Honorio III, se lo concedió. Y aún existe hasta el día de hoy. Así que en este día especial el día de Santa María de los Ángeles de la Porciúncula, uno puede recibir una indulgencia plenaria por visitar esa iglesia que ahora se encuentra dentro de la Basílica de San Francisco de Asís, pero también cualquier iglesia que sea regentada por franciscanos, cualquier iglesia que lleve el nombre de la Virgen, uno puede recibir indulgencia plenaria. Por supuesto que hay que realizar todas las cosas necesarias para recibir la indulgencia plenaria, pero está disponible. Así que, queridos hermanos, vemos que la Virgen, que ella fue un gran ejemplo, gran inspiración para San Francisco y los primeros frailes ahí. Y volvemos la mirada a la Santísima Virgen, miramos su ejemplo. Ella es una mujer que es fiel a Dios, por eso es perfecta, concebida inmaculadamente. Tiene un gran amor hacia el Señor, gran caridad, gran virtud. Y vemos esto en la forma en que seguía a Jesús, su gran fidelidad. Vemos este gran amor porque ella siempre va con el Señor, lo acompaña hasta la cruz. Y es ahí, por supuesto, donde el Señor Jesús dice: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Jesús nos la da a nosotros. Así que es necesario en nuestra vocación que tengamos a la Virgen con nosotros. Pero miren esta caridad, miren esta valentía. Es modelo para cada uno de nosotros. En estos tiempos, vemos que la iglesia es atacada. En nuestro llamado a edificar la iglesia, hemos de estar allá afuera evangelizando mediante nuestras palabras, obras de caridad, pero al mismo tiempo hemos de proteger a la iglesia. Últimamente, en los últimos meses, ha habido desecraciones de estatuas de santos. Iglesias han sido incendiadas, han sufrido vandalismo. Es momento de abrir los ojos, de hacer un llamado, de pedir la intercesión de la Santísima Virgen para que tengamos el valor de hablar en defensa de la iglesia y para que obremos para proteger y preservar la iglesia. Y si vivimos en este país, y esto puede aplicar a otras naciones también, podemos hacer eso a través de la forma en que votamos para proteger nuestras libertades religiosas. Tendremos elecciones nuevamente en noviembre. Estoy hablando de forma personal, por supuesto.
Soy sacerdote, no muestro favoritismo hacia ninguno de los partidos políticos, sino que hablo como hijo de la iglesia, sacerdote de Jesucristo. Mi lealtad mayor es hacia el Señor, la iglesia, y superiores, los obispos, los papas, pero tenemos que mencionar las cosas que están atacando a la iglesia. Un partido político, como hemos visto en los últimos 3 años y medio, ha laborado para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y ha laborado para proteger nuestras libertades religiosas, en tanto que el otro partido político no lo ha hecho. Bien, You think, well, they love people. Well, of course. But the church. podemos pensar, ellos aman a la gente, por supuesto, pero la iglesia ama a la gente. El mensaje principal de la iglesia es la gente, amar a la gente. La iglesia no es racista. Hay individuos que lo son, pero la iglesia en sí, la esposa de Cristo, da la bienvenida a todos. Está llamada a predicar como Jesucristo. El Señor dice, les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. Y esa es la labor de la iglesia. Y la iglesia lo realiza a través de sus esfuerzos de ayuda, a alimentar a los pobres, sus hospitales, sus programas de educación, diferentes obras de caridad. Pero sin embargo, hay aquellos que atacan esto, que desean limitar lo que hacemos. En las últimas semanas, como ya decía, ha habido ataques contra la iglesia, diferentes iglesias. Who's addressing this? ¿Quién está abordando esto? ¿Qué partido político está levantando la voz en contra de estos ataques? No. I mean, we've even seen so far that one side here, Hemos visto hasta ahora que uno de los lados incluso defiende a aquellos que cometen violencia. and some of them are calling themselves Y Catholics algunos de ellos se llaman a sí mismos católicos, by name. católicos de nombre. Truly Catholic, God is first. Si realmente son católicos, Dios viene primero. He says that you cannot serve both God and mammon. Él dice que no podemos servir a Dios y al hombre. O uno ama a uno u odia al otro. No pueden ser las dos cosas. Jesús dice, aquellos que me siguen, Él dice, vengan en pos de mí, carguen con su cruz y síganme. Aquel que salva su vida la perderá. Aquel que pierda su vida en nombre mío la encontrará. See that in some of those. Y yo no veo esto en alguno de estos políticos. Yes, maybe we don't like Sí, the current. quizás no nos guste la administración actual, pero a veces Dios escribe recto en renglones torcidos. Así que, queridos hermanos, Example, podemos mirar el ejemplo, por supuesto, de San Francisco, quien help in his call. llama a la Virgen para que le ayude en su vocación, en su llamado a reedificar la iglesia. Y nosotros debemos hacer lo mismo, That we have the courage. hacer un llamado a la Virgen para que tengamos el valor, para que no temamos, Things for love of God. para que hagamos todas las cosas por amor a Dios y Jesucristo, incluso si significa sacrificio. But we are called to protect. Pero estamos llamados a proteger, a defender nuestra iglesia, We receive y confirmation. tenemos disponibles las gracias para lograrlo. Por eso recibimos la confirmación. En la confirmación somos ungidos por el Espíritu Santo para predicar y vivir el Evangelio igual que Jesucristo y para defender la fe católica. Brothers and sisters, God is Así pues, queridos hermanos, Dios está con nosotros. to her example. Llamemos a nuestra Madre. Volvamos la mirada a su ejemplo de caridad, fidelidad, valor. Ella está con nosotros para protegernos, para guiarnos. God Y Dios está con nosotros. Dios nos ama. Así que permanezcan fuertes, permanezcan valerosos, salgan y reconstruyan la iglesia, defiéndanla,
por amor a Dios y amor a su pueblo. Que Dios los bendiga a todos.